Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema que se llama regla de tres simple. Te platico más o menos la regla de tres. En la regla de tres es una comparación de dos razones, es decir, es una proporción también. En la regla de tres hay que encontrar un cuarto término. Ese es el objetivo. Sobre todo en la regla de tres simple. ¿Por qué se le llama regla de tres simple? Se le llama así porque solamente intervienen dos magnitudes. ¿Qué son las magnitudes? De lo que se habla en el problema, de lo que estamos refiriéndonos para resolver. Eso es la magnitud. ¿Cuál es la diferencia con la regla de tres compuesta? Bueno, compuesta es que habla de más de dos magnitudes. Entonces, la diferencia con regla de tres simple y compuesta son las magnitudes. En la regla de tres simple solo hay dos magnitudes y en la regla de tres compuesta hay más de dos magnitudes. Esa es la diferencia. Bueno, el tema de hoy es regla de tres simple. Y la regla de tres simple, te voy a dar alguna definición que a mí me gustaría que estuviera dentro de tus apuntes. Así es que cuando tú estés viendo el video, te pido de favor que le pongas pausa y que copies los apuntes que creas que te son necesarios. Regla de tres simple es la operación que se utiliza para encontrar, observa, el cuarto término de una proporción. A la parte que contiene los datos conocidos se le llama supuesto y a la parte que contiene los datos no conocidos, obviamente se le llama pregunta. Entonces definamos. La regla de tres simples se compone por un supuesto y se compone por una pregunta, por esas dos situaciones. Ahora, regla de tres simple directa es cuando las cantidades son directamente proporcional. Es decir, ¿qué significa directamente proporcional? Cuando una cantidad sube, la otra cantidad también va a subir. Es decir, cuando una magnitud sube, la otra magnitud también. Eso se llama directamente proporcional. Bien importante esto, directamente proporcional. Cuando una magnitud sube y la otra también. También se le llama directamente proporcional cuando una magnitud baja y la otra magnitud también baja. También se le conoce como directamente proporcional. Bien importante que tú tengas en cuenta esto. Vamos a realizar un ejercicio. Me parece que esto es lo más importante con relación a la teoría. Si 12 discos compactos cuestan 600 pesos, ¿cuánto costarán 18? Bien, aquí nos pone supuesto, que es lo que se supone, dice 12 discos cuestan 600 pesos, 12 discos. Y la pregunta que nos hace, ¿cuánto costarán 18 discos? Aquí está, en la X está la pregunta, ¿cuánto? Aquí está, mira, ¿cuánto costarán 18 discos? Bien. Yo te quiero compartir también que, por ejemplo, en este ejercicio, y es algo bien importante, cuando las magnitudes bajan las dos o cuando las magnitudes suben, evidentemente las dos, estamos hablando de una variación directamente proporcional. Y un detalle que no quiero que lo desprecies, porque a lo mejor en las reglas de tres simple no lo ocupas mucho, pero en la regla de tres compuesta lo vas a ocupar demasiado. Entonces el consejo que yo te doy es que lo estés practicando desde ya. Ejemplo, cuando la regla de tres es simple y directamente proporcional como aquí, acuérdate que directamente proporcional es cuando las dos magnitudes bajan o cuando las dos magnitudes suben. Eso es directamente proporcional.
Cuando eso suceda, se van a colocar así unos signos. Bien importante este detalle. Supuesto, le voy a poner con una S. Ya sabes qué significa supuesto. Dice 12 discos. ¿De qué estoy hablando? De discos. Aquí voy a poner de lo que estoy hablando. Y de lo que estoy hablando se llama magnitud 1. Estoy hablando de discos. ¿De qué más estoy hablando? Obviamente estoy hablando de qué? De dinero. En este caso estoy hablando de dinero. Dinero. ¿Qué magnitud? Es la magnitud 2. Disco, magnitud 1. Dinero, magnitud 2. Ahora sí, el supuesto dice, 12 discos cuestan 600 pesos. Así se coloca. 12 discos cuestan 600 pesos. Y la pregunta, acá abajo te la voy a poner. La pregunta, la letra P significa pregunta, la letra S significa supuesto. Y dice, la letra P, ¿cuánto costarán? ¿Cuánto costarán? A la pregunta, como me pregunta cuánto costarán en dinero, aquí voy a poner la X porque eso es la pregunta. ¿Cuántos discos? Obviamente 18 discos. Ahora sí, fíjate lo importante que va a pasar con relación a esto. Es bien importante esto. Cuando tú encuentras la magnitud que tiene la incógnita, en este caso, la magnitud que tiene la incógnita es la de dinero, a la parte de arriba, siempre a la parte de arriba, que es la del dinero o donde está la incógnita, le vamos a poner más, siempre. Ahora, vamos a comparar. Fíjate bien. Si 12 discos me cuestan 600 pesos, si 12 discos me cuestan 600 pesos, la pregunta que te voy a hacer, 18 discos me van a costar los mismos 600 pesos. Por lógica, si 12 discos me cuestan 600 pesos, 18 discos me van a costar más. Es decir, voy a pagar un poco más, ¿cierto? Entonces, esto se maneja de la siguiente manera, observa. Si aumento la magnitud de los discos, ¿qué va a pasar con la magnitud del dinero? Se va a aumentar, porque si con 12 pago 600, con 18 voy a pagar más. Es decir, voy a aumentar la adquisición de los discos. Por lo tanto, el dinero que voy a pagar va a ser más. Entonces, aumento los discos, por lo tanto, aumento el dinero. Entonces, esta es una variación directamente proporcional. Cuando tengo una variación directamente proporcional, ¿te acuerdas de estos signos que te dije? Se va a colocar, observa, se va a colocar en la parte de arriba un signo negativo y en la parte de abajo un signo positivo. Ahora bien, fíjate cómo quedaría esta regla de 3. Bien importante esto. Me quedaría entonces X es igual, X es el dinero, acuérdate, a la multiplicación de los positivos. Este de aquí es positivo y este de aquí es positivo. Entonces voy a multiplicar 18 por 600. 18 por 600. Y lo que me salga lo voy a dividir entre los negativos. En este caso, los negativos serían ¿cuánto? 12. Entonces, el resultado me quedaría entonces así. X es igual a la multiplicación de 18 por 600 y me va a dar 10.800. Multiplicar 18 por 600 me da 10.800. Y a eso yo lo voy a dividir entre 12. El resultado me va a dar entonces X es igual a 900. ¿Y quién es X? ¿Quién es X? X es el dinero, es decir, por 12 discos yo pago 600 pesos. Cuando yo tenga que comprar 18 discos, lo que voy a pagar van a ser 900 pesos. Ese sería el primer ejercicio. Pero es bien importante que entiendas lo que te estoy mencionando con las magnitudes. Vamos entonces al ejercicio número 2.
Una llave se abre 4 horas diarias. 4 horas diarias durante 5 días y vierte 5.200 litros de agua. Aquí se supone que aquí aparentemente hay más de 2 magnitudes. Si tú analizas aquí horas diarias, esa sería una magnitud. Si tú analizas 5 días, eso sería otra magnitud. Y habría litros de agua. Fíjate, horas diarias, días y 5 litros de agua. Bien, vamos a poner o analizar aquí el supuesto. Observa, aquí ya nos lo comparten. Supuesto, 20 horas, 5.200 litros en 20 horas. Entonces, para que me dé esto, lo único que teníamos que hacer es únicamente multiplicar esto. Si yo abro el grifo 5 días para que caiga agua 4 horas, entonces en esos 5 días, ¿cuántas horas abrí la llave? Pues nada más multiplico 5 por 4 y me da 20. Por eso aquí lo engloba en horas, para que no trabajemos con 3 magnitudes, que esta sería 1, esta sería 2 y esta sería 3. Solamente multiplica 4 horas diarias con 5 días. Entonces yo voy a saber cuántas horas voy a abrir a la semana mi grifo. Entonces lo voy a poner ya acá. Supuesto. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Van a ser 20 horas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cuántos litros voy a obtener? Si yo abro el grifo 20 horas a la semana, yo voy a obtener 5.200 litros. Bien, ahora dice, ¿cuántos litros? Observa, la pregunta es, ¿cuántos litros? Aquí voy a poner X porque esta es la pregunta. Vertirán en 12 días. Es decir, aquí está la magnitud de los días. Acuérdate que este ya no fue horas. Primero lo habíamos dicho que eran horas. Pero como multiplicamos 5 horas, perdón, 5 días por 4 horas, fueron 20 horas las que ya me dieron. Entonces, en magnitud, aquí ya serían horas. Entonces, ahora sí. Y vamos, te mencioné y te dije clarito que el de la incógnita siempre va a ser primero positivo. El número, no la incógnita, sino el número. Ahí está. Ahora, si yo abro la llave y se vierten en esta llave, se vierten 5.200 litros, ¿en cuántas horas? Obviamente en 20 horas. Abro la llave y en 20 horas cae el agua y se llena 5.200. Si yo te digo, ¿sabes qué? En 20 horas no, en 12 horas. La pregunta es, obviamente la bajé, ¿estás de acuerdo? De 20 la bajé a 12 porque aquí me dice. Ahora, si con 20 horas caen 5.200, con 12 va a caer lo mismo. Obvio no, ¿verdad? Va a caer menos. Entonces, si bajo, a ver, observa esta es bien importante. Si bajo las horas de 20 a 12, obviamente los litros que va a pasar, pues también van a bajar. Entonces esas, si bajo una, que son las horas, los litros también van a bajar. Entonces esta es una variación directamente proporcional. Y cuando es directamente proporcional, los signos son de la siguiente manera. Positivo en la parte de abajo, y negativo en la parte de arriba. Ahora sí, vamos entonces a proceder a realizar nuestro ejercicio. Aquí lo voy a hacer y me quedaría de la siguiente manera. Observa. Entonces, los positivos, este tiene signo positivo porque es el de la incógnita, lo habíamos hecho. Los positivos los vas a multiplicar. Entonces me va a quedar X va a ser igual a ¿qué? A 12 por ¿cuánto? Por 5.000, obviamente 5.200.
y lo que me salga lo voy a dividir entre 20. Esa sería mi operación. Entonces, hago la operación 12 por 5200. El resultado de multiplicar 12 por 5200 es 62,400. Ahí está. Entre 20, aquí lo puedo poner entre 20. Obviamente puedo quitar estos dos ceros y me va a quedar 6,248 entre 2. Y por lo tanto, X sería igual a 3,124 litros. 124, obviamente, litros. Y esa sería la respuesta a ese ejercicio. Ahora, vamos a explicar qué pasa con la inversa. La inversa, ¿qué quiere decir la inversa? Bueno, la inversa es cuando una magnitud baja, la otra magnitud obviamente sube. Esto es inversa. Una baja y la otra sube. Cuando eso suceda, cuando una magnitud baje y la otra sube, es una proporción inversamente proporcional. Aquí está. Y cuando eso suceda, ¿cómo coloco los signos? Los signos los voy a colocar de la siguiente manera. Positivo en la parte de arriba y negativo en la parte de abajo. Bien, vamos a ver si esto queda un poquito más claro con algunos ejercicios. Se ha planeado que una barda sea construida por 24 hombres. Ojo, esta es una magnitud, hombres. En 18 días, otra magnitud. Sin embargo, solo se logró contratar 12 hombres. ¿Cuántos días se tardará la construcción? A ver, ¿cuál sería el supuesto? El supuesto serían 24 hombres que construyen una barda en 18 días. Ese es el supuesto o lo que se supone. Y la pregunta dice, ¿cuántos días se tardarán 12 hombres? Porque no conseguí los 24. Entonces, supuesto y pregunta. Acuérdate, siempre van esos dos. Ahora, ¿qué magnitudes? ¿De qué me está hablando? Ah, me está hablando de hombres y me está hablando de días. Acuérdate, esas son mis dos magnitudes. Y entonces el supuesto dice que 24 hombres hacen una barda en 18 días. Y la pregunta es, ¿cuántos días? O sea que aquí va el signo de X o de interrogación, si así lo deseas. ¿Cuántos días se tardarán en construir la misma barda 12 hombres? Esta es la misma barda, la barda no bajó. Lo único que bajaron son los hombres. No consiguieron, de entrada no consiguieron 24, los que consiguieron fueron 12. Pero la mala noticia es que van a ser la misma barda. Estos 24 se tardaban 18 días. Estos 12, ¿tú crees que se tarden más o se tarden menos? La pregunta que te voy a hacer es, si bajo a los hombres, es decir, no conseguí 24, conseguí 12, ¿qué crees que pase con la barda? ¿Me voy a tardar con los mismos 12 hombres? ¿Me voy a tardar 18 días? Pues evidentemente no. Estos 12 hombres, ¿qué crees que me van a decir? No, pues nos vamos a tardar más. O sea que entonces, si yo bajo los hombres, obviamente voy a subir, ¿qué? Voy a subir el día de entrega de la barda. Bajo los hombres y obviamente voy a subir, pues, el trabajo, porque en realidad no lo vamos a terminar. Entonces, yo te mencioné en el ejercicio anterior que el de la incógnita siempre va positivo. El número de la incógnita siempre va positivo. Ahora, si 24 hombres hacen una barda en 18 días, 12 hombres se tardarán más días o se tardarán los mismos días. Es correcto que si bajo los hombres, suben los días. Si bajo los hombres, aquí está, si bajo los hombres, los días van a subir. Esta es una variación inversamente proporcional. Y cuando es inversamente proporcional, ¿qué te dije que se hacía? Se ponía positivo en la parte de arriba
y negativo en la parte de abajo. Y ahora vas a tener que multiplicar tus números positivos contra tus números negativos. En este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Observa. Ok, aquí le voy a poner X. Entonces, ¿cuáles serían tus positivos? Mi positivo sería 24, ahí está, aquí está un positivo, por 18. Esos serían mis positivos, ahí está, los voy a multiplicar, es evidente. Y este 24, a la hora que lo multiplique por 18, lo voy a dividir por los negativos. ¿Quién es el negativo? Por 12. La pregunta es, tengo que multiplicar entonces los positivos, que serían 24 por 18, y aquí me dice que me da 432. Ahora, esos 432 hay que dividirlos entre 12. Y me voy a tardar entonces, si yo contrato solo 12 hombres para que me entreguen la barda, me van a tardar 36 días. Las ruedas traseras y delanteras de un automóvil tienen un diámetro de 1.5 metros y 1 metro respectivamente. Cuando las primeras han dado 350 vueltas, ¿cuántas han dado las segundas? Bien, vamos entonces a entrar como en materia. Se supone que las ruedas traseras y delanteras de un automóvil miden entonces las ruedas trasera y la rueda delantera. La de atrás es más grande que la pequeña. La de atrás mide 1.5. Se supone que mide 1.5 de diámetro. ¿De acuerdo? O sea, completo de diámetro. Y la de adelante mide 1. Se supone que entonces con mucha imaginación, por supuesto, sería el carro. Ahí está. Entonces, dice aquí respectivamente, cuando las primeras han dado 350 vueltas, estamos hablando de las primeras, es decir, las llantas de aquí han dado 350 vueltas. Ajá. ¿Cuántas han dado las segundas? ¿Cuántas han dado las segundas? Este es un diámetro, por supuesto, uno de diámetro, y la pregunta es X, ¿cuánto han dado las segundas? Observa, supuesto, las ruedas traseras tienen un diámetro de 1.5, aquí está, y tienen 350 vueltas, perfecto. Y ahora, la pregunta es, las ruedas delanteras tienen un diámetro de 1, aquí está, un diámetro, y la pregunta es cuántas vueltas han dado. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Se supone que aquí el supuesto sería supuesto, ya lo tenemos, y vamos entonces a medir. ¿Qué vamos a medir? Bueno, el diámetro. El diámetro en el supuesto sería, dice, 1.5 de diámetro y han dado vueltas. ¿Cuántas vueltas dieron? 350 vueltas. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas vueltas, aquí está clara la pregunta, aquí lo dice, cuántas vueltas han dado la primera, o digo, las segundas llantas, en este caso las segundas son las delanteras, cuántas vueltas han dado con relación a las primeras? Entonces, vamos a trabajar. Se supone entonces que esta es una variación directamente proporcional o inversamente proporcional. Lo vamos a determinar ahorita. Dice aquí, acuérdate que te mencioné que esto tendría que ser la de la incógnita positivo. Ahora, si con 1.5 doy 350, con 1.5 doy 350, con 1 voy a dar más o voy a dar menos. Es decir, si bajo el diámetro, porque aquí bajé el diámetro, ¿cuántas vueltas daré? ¿Las mismas o menos? Por supuesto, si aquí doy así, se supone que entonces la rueda de enfrente va a dar más vueltas, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo la más pequeña. Es como si fuera un engrane. Si yo doy una vuelta aquí
Imagínate, para que yo dé una vuelta en esta, grande, esta va a tener que dar como 4 o 5, porque así son los engranes. Entonces, ahora se supone que si bajo el diámetro, tengo que subir las vueltas. Bajo el diámetro de la rueda, pues tengo que dar más vueltas, tiene que dar más vueltas, se tiene que mover más rápido. Entonces, esa es una variación inversamente proporcional. Entonces, acuérdate que cuando es inversamente proporcional, quedamos que era positivo arriba y negativo abajo. Entonces, ahora yo lo voy a decir, x va a ser igual entonces a la multiplicación de mis positivos. 1.5 voy a multiplicarlo por 350. Ahí está. Entonces, y lo voy a multiplicar y lo voy a dividir entonces entre 1. El resultado tendría que ser 1.5 por 350 vueltas. Y va a dar entonces, x va a ser igual a, la multiplicación me da 525. Entonces, si yo lo divido entre 1, evidentemente el resultado va a ser 525. ¿525 qué? 525 vueltas. Y esa sería la siguiente operación. Estos son algunos ejercicios del libro que te comparto y voy a responder algunos, no todos, por supuesto. Bien, el primero dice, en un grupo de 45 estudiantes, lo voy a hacer más rápido, supuesto, son estudiantes y hay 45, así dice. En un grupo de 45 estudiantes de CONAMAT, contratan un autobús para ir a un evento y calculan que cada uno debe de pagar 50 pesos. Es decir, van 45 y pagan 50 pesos. Finalmente, solo asisten 30. La pregunta, solo asisten, no van 45. Algunos no les dieron permiso a sus papás y entonces solo asisten 30. La pregunta es, ¿cuánto deben de pagar cada uno? A ver, el chiste es que cuando yo contrato un autobús, no me dicen, ¿sabes qué? El autobús te va a costar así, 50 pesos cada asiento, pero los asientos son 45 asientos. Entonces, si tú vas 30, yo no sé, pero tú vas a llevarte todo el autobús. Por lo tanto, tú tienes que pagar o entre todos los 30 tienen que pagar los 15 lugares de las personas que no fueron, porque el autobús, si va uno, te va a cobrar lo mismo que si van 45. Entonces, la pregunta es, a ver, acuérdate que el de la pregunta es positivo. Aquí está la pregunta. Ahora, si 45 pagan 50, si van menos, van a pagar más. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si bajo los niños, ¿qué va a pasar con el dinero? ¿Voy a bajarlo? No, ¿verdad? Lo voy a aumentar. Entonces, si bajo los niños que van, el dinero del micro o el dinero del autobús va a subir. Esta es una inversamente proporcional. Y entonces, cuando es inversa, es positivo arriba y negativo en la parte de abajo. Por lo tanto, x es igual a los positivos. En este caso multiplico 45 por 50 y lo que me salga lo voy a dividir entre 30. Por lo tanto, 45 por 50 me dan 45 por 50 me da x, aquí lo voy a poner, x es igual a 2250. Y eso lo voy a dividir entre 20, entonces el resultado sería 112.5, que esto sería lo que pagaría cada alumno ahora. Ya no va a pagar 50, ahora van a pagar 112. Y ese sería el primer ejercicio. Espero le vayas entendiendo. Ejercicio número 2. Aquí lo voy a borrar. Ejercicio número 2. Bien.
El ejercicio número 2 dice, si 18 metros de alambre cuestan 63 pesos, aquí lo voy a poner, aquí está el supuesto, y 18 metros de alambre, entonces de la magnitud estoy hablando de metros, ¿sí? Metros de alambre cuestan, obviamente estoy hablando de dinero, ¿cuánto cuestan? 63 pesos. 18 metros de alambre cuestan 63 pesos. La pregunta, ¿cuál es el precio? Entonces, aquí va la pregunta, ¿cuál es el precio? Por 42. Acuérdate, el supuesto, en este caso, la incógnita lleva signo más. Siempre el de la incógnita lleva signo más. Ahora, si 18 con 18 metros de alambre yo pago 63, si yo te digo, no me traigas 18, tráeme 42, ¿vas a pagar los mismos 63? ¿Vas a pagar más o vas a pagar menos? ¿Qué va a pasar? Si yo te pido que traigas más metros de alambre, pues es evidente que te tengo que dar más dinero. Por lo tanto, esta es una variación directamente proporcional. Y cuando es directamente proporcional, los signos son negativo arriba y positivo abajo. Entonces se pone así y se pone así. Entonces, acuérdate que vamos entonces a multiplicar los positivos. Por lo tanto, me quedaría entonces así. X es igual a 63, que es un positivo, por 42. Y lo que me salga lo voy a dividir entre 18. Entonces 63 por 42 me da 2646. Entre 18, entonces el resultado me daría ya X sería igual a 147. Entonces la respuesta es, si con 18 metros de alambre pago 63 pesos, con 42 metros de alambre voy a pagar 147 pesos. Esa sería el ejercicio número 2. Si una docena de pañuelos cuesta 200 pesos, a ver, supuesto, aquí lo voy a poner, supuesto. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de pañuelos, esa es una magnitud, y la otra magnitud estoy hablando de dinero. Entonces dice, si una docena de pañuelos, una docena son 12, cuestan 200 pesos, ¿cuánto pagarás? La pregunta, ¿cuánto pagarás aquí en el dinero? ¿Cuánto pagarás por 9? Fíjate que aquí voy a pagar menos, ¿por qué? Porque voy a descender. Aquí son 200, acuérdate, 200. Entonces, ahora sí. Se supone que el de la incógnita siempre va positivo. Ahora, si por 12 pago 200 pesos, por 9, pues voy a pagar menos. Entonces, si compro menos pañuelos, pues voy a pagar menos dinero. ¿Estás de acuerdo? Esta es una variación directamente proporcional, directamente proporcional. Entonces, cuando es directamente proporcional, acuérdate, negativo arriba y positivo abajo. Y el resultado entonces me quedaría así. X es igual, porque es esta X, a la multiplicación de todos los positivos. ¿Cuáles son los positivos? Bueno, pues es 9, un positivo, que va a multiplicar a 200. Esos serían los dos que se multiplican en la parte de arriba. Y lo que me salga lo voy a dividir entre 12 porque fue el negativo. Ahora, yo voy a multiplicar 9 por 200, me va a dar 1800. Acá lo voy a poner, X es igual entonces a 1800 de la multiplicación entre 12. Y al dividir 1800 entre 12, me va a dar que yo voy a pagar entonces 150 pesos nada más. Y esa sería la tercera o el tercer ejercicio. Un último, no quiero dudas, un último, rápidamente, un último. Dice, una decena
una decena de canicas, aquí está, una decena de canicas cuesta 18 pesos. ¿Y cuántos trae la decena? 10. Ese es el supuesto. Ese sería el supuesto. Y la pregunta es, ¿cuánto podrá comprar un niño? ¿Cuántas podrá comprar un niño? ¿Cuántas canicas? ¿Cuántas podrá comprar un niño con 5.40? Obviamente. Ahora la pregunta está en las canicas. Bien, pero es lo mismo. Acuérdate que el de la incógnita va positivo. Acuérdate siempre. Ahora, con 18 pesos compro 10 canicas. Pero no le voy a dar 18 pesos. Te voy a dar 5.40. Obviamente te estoy dando menos de la mitad del dinero que te estoy dando. Menos, porque 5.40. ¿Cuántas canicas crees que voy a comprar? No voy a comprar las mismas. Menos de la mitad te estoy dando. Entonces tampoco vas a comprar 5, vas a comprar menos. Entonces, si yo te bajo el dinero, obviamente tú tienes que bajar las canicas. Y esta es una variación directamente proporcional. Estoy bajando el dinero que te voy a dar, pues tú vas a adquirir menos canicas. Esa es una realidad. Ahora, entonces aquí sería, cuando es directamente proporcional, acuérdate, el signo es negativo arriba y positivo abajo. Entonces aquí sería negativo y positivo. Bien, ahora ya nada más vamos a hacer la última operación. Entonces aquí sería, a ver, x sería igual a los positivos. En este caso sería 10 el positivo contra 5.40. Ese sería el otro positivo. Y lo que me salga lo voy a dividir entre, es correcto, entre 18. Entonces, multiplicar, aquí lo voy a hacer, multiplicar 10 por 5.40, pues nada más es multiplicar 54. Sería 10 por 5.40 me da 54. Eso lo divido entre 18 y me va a dar 54 entre 18. Por supuesto que me va a dar, el chico solamente con 5.40 le va a alcanzar para comprar solo 3 canicas. Y esa es la estrategia para resolver estos ejercicios. Espero te guste.